Bueno, en este video vamos a aprender a conocer algunas otras herramientas, no todas las vamos a utilizar, inclusive de todas las que voy a mostrar, que son muy aplicadas en el entorno laboral y que se aplican mucho en diferentes conceptos, no solo para trabajar con SQL, sino para trabajar con bases de datos en páginas web, con bases de datos aplicadas en aplicaciones móviles, con bases de datos implementadas en diferentes otras plataformas, nos ayudan mucho a crear el modelado de datos. Otra herramienta, como habíamos aprendido en un video anterior de Punto.io, otra herramienta que es muy funcional se llama Lucy Chart, que es muy conocida también, y esta nos ayuda a crear diagramas jerárquicos, diagramas de modelado de datos, diagramas de flujo, mapas conceptuales, mapas mentales, nos ayuda a crear este, es muy utilizada, solamente tenemos que registrarnos y nos ayuda a hacer un trabajo colaborativo y muestran un videito de introducción de todo lo que se puede realizar, digamos así, con los diferentes diagramas, entonces también es muy utilizada. También hay una muy buena que se llama Diagramas.io. Ay, esperen que me salió mal. DB, vamos a colocarla así, DB, diagrama, esta, dbdiagrama.io. También es muy utilizada. Esta se utiliza mucho para los que trabajan, digamos así, con modelos de entidad-relación, pero utilizando ya para bases de datos de aplicaciones o utilizando lenguajes de programación. Como ustedes ven aquí está mostrando un video de cómo se utiliza la herramienta y cómo utilizan, ¿cierto? La creación de tablas utilizando código con lenguaje de programación. También muy utilizada con SQL y con MySQL en bases de datos para portales web y para aplicaciones móviles. Lo mismo la que voy a mostrar acá que se llama eh, DB Char o ChartDB. Vamos a buscarla así, ChartDB. Esta también es muy utilizada, ¿sí? Para acelerar el modelamiento de datos con lenguajes de programación. También lo utilizan muchos ingenieros y muchas empresas. También miren que aquí hay grandes empresas que utilizan como el sistema y tiene varios videos tutoriales educativos como tal. Y la siguiente herramienta que les voy a mostrar es una de la que muchas personas utilizamos. No es tan nueva, pero se utiliza mucho también para hacer estos esquemas y es muy sencilla, empieza a diseñar gratis. Él les va a pedir ahí que se registren con un correo electrónico y por aquí yo ya tenía un adelanto para crear una nueva, le digo nuevo proyecto, coloco el nuevo proyecto, la coloqué así, la coloqué genérica, voy a entrar a ella, ¿sí? Puedo ver el proyecto, ¿sí? No tengo nada, tengo una mesa en blanco. Y noten que aquí hay un menú, ¿sí? Dice nueva nota, nueva mesa. Mire que es muy sencillo. Aquí está para guardar, archivo para guardar. Aquí están las diferentes vistas, ¿sí? Aquí se puede importar, exportar. Note que yo puedo exportar a SQL, o sea, puedo crear automáticamente aquí el modelado de datos y me da una ventaja que puedo exportar el SQL automáticamente y me va a crear un script automáticamente el modelado de datos. Recuerde que yo ya en videos anteriores les había comentado que nosotros podemos hacer dos cosas, o crear la base de datos desde cero, o tener las fuentes de datos ya ahí y traerlas acá, importarlas. Mire que también me deja importarlas, me deja importar el SQL, o puedo exportar, crear el diseño, el diagrama y el modelado de datos con las tablas así conectadas y después llevarlas a SQL, como yo quiera, las puedo exportar. Y aquí me aparece un menú muy sencillo, aquí están las propiedades y aquí me aparece un menú donde dice nueva mesa. Mire que donde digo nueva mesa, aquí me dice que cuál es el nombre de la tabla. Entonces vamos a crear la primera tabla que se llama asignatura, ¿sí? El primero es el ID, que aquí va a ser ID guión bajo, para respetar como hemos venido creando todo. Asignatura, me dice que si es un número entero, el tipo de datos, recuerde que tiene que ser el mismo que habíamos creado y el que habíamos colocado en videos anteriores cuando hicimos la creación de las bases de datos. Aquí vimos que era un entero, ¿cierto? Y yo puedo colocarle un color, un tamaño, le puedo decir que por ejemplo recuerden que habíamos dicho que 10 o de 50 o de 30, lo que yo quisiera. Voy a colocarle, por ejemplo, de 50, ¿sí? Mire que aquí me está diciendo que está la clave principal, o sea que va a ser la PK. La voy a dejar así, ¿sí? Y yo puedo agregar otro campo, ¿sí? Recuerde que esta tabla, si se acuerdan,
tiene dos campos, el ID de la asignatura y el nombre de la asignatura. Entonces vamos a agregar el segundo campo, le voy a decir agregar campo y voy a agregar el segundo campo. El segundo campo es nombre, guión bajo, asignatura, ¿sí? Este va a ser un varchar, o sea que va a ser un varchar porque recuerde que el nombre de la asignatura le vamos a en varchar y también lo voy a colocar de 50, ¿vale? Permitir valores nulos está desactivado. Si yo lo activo, puedo permitir que se active para que quede espacio en blanco, pero no lo voy a dejar así y le voy a decir ahorrar. Aquí está como en español, actualizar referencias. Y noten, no se alcanza a ver como muy bien, voy a maximizar un poco y noten que aquí ya tengo la primera tabla. Mire que ya se ve un poquito como más estructurada. Vamos a crear la segunda tabla, ¿sí? Para hacer como el ejemplo automáticamente. Voy a crear la tabla de inscripción, pero noten que aquí voy a hacer algo adicional, lo que es el ID de la asignatura, el ID del alumno, el ID docente, el ID de los estudiantes, el ID de los docentes, como son conexiones a las otras tablas, porque esta es la tabla principal, la voy a dejar de último, ¿cierto? Entonces voy a crear la siguiente tabla. Para eso vuelvo acá al menú donde dice nueva mesa, nueva tabla, ¿sí? Esta tabla la vamos a llamar inscripción, ¿sí? Aquí le voy a decir ID guión bajo, voy a llamarla entonces en este caso inscripción, es un entero, ¿cierto? Y es clave principal, ¿vale? Le voy a decir que voy a agregar otro campo, voy a agregar por ejemplo en este caso la fecha, ¿sí? Esto no es un entero, la fecha no es un entero, ¿sí? Esto es una fecha y esto lo voy a dejar en blanco, ¿sí? Voy a agregar otro campo, ¿sí? Voy a agregar entonces por ejemplo el ID guión bajo, asignatura, ¿ok? Esto es un entero, ¿sí? Recordemos que este entero lo voy a colocar de 50, aquí estoy maximizando un poco los tamaños, pero puede ser de 10, de 20, de 30 caracteres, según como lo haya colocado al principio. Y note que aquí me dice que es una llave principal, que es una llave como tal, y aparece algo de tabla de referencia. ¿Sí? Tabla de referencia significa que a qué tabla yo me voy a conectar ese ID, con qué tabla se va a conectar, con la tabla de asignatura. Recuerde que ya hemos creado una tabla que se llama asignaturas y note que aquí me dice que es una clave externa, ¿cierto? Y acá me pregunta que cuál es la referencia del campo. En este caso, de la tabla de asignatura, me tengo que conectar al ID de asignatura, porque ID de asignatura se tiene que conectar con el ID de asignatura. Le voy a decir ahorrar, le digo actualizar y note que ya me hizo la conexión automáticamente. Yo no agregué los otros campos porque no he agregado las otras tablas, pero si quisiera hacer lo mismo lo podía hacer. Crear las otras tablas y a lo último hacer las conexiones. Y aquí estoy dando un claro ejemplo de cómo podemos utilizar otra herramienta para crear el modelado de datos. Lo importante de esta herramienta es que si yo quisiera exportar estas tablas para crear el script y que se me cree automáticamente el SQL, le voy a decir importar y le voy a decir exportar SQL como tal, ¿vale? Y me dice que seleccione una base de datos donde quiero exportar esto, si es MySQL, si es MySQL, ¿sí? Le voy a decir que sea MySQL, ¿cierto? Seleccione un tipo de script por defecto, crear, alterar, gota, le voy a decir exportar y listo. Aquí ya tenemos en nuestra carpeta de descargas, tenemos nuestro SQL para llevarlo a SQL como trae. En la siguiente unidad, en esta unidad no vamos a ver ese paso, pero en la siguiente unidad donde vemos la implementación de modelado de datos e implementación de base de datos de las conexiones como tal, vamos a aprender cómo se implementa y cómo se conectan estas tablas específicamente. Muchas gracias a todos y nos vemos en un siguiente video.